arrancamos con un cruce bastante interesante. Tenemos un Estudiantes Racing para arrancar la llave. Y se vienen son dos equipos grandes que vienen compitiendo últimamente. Si bien Racing viene un poco en caída, último. Viene un poco en caída libre, pasó empatando, pero son dos equipos muy fuertes que se van a enfrentar. Estaría repitiendo la final del torneo clausura pasado también. Estudiantes Racing. Claro. Sí, es un duelo interesante porque se va a jugar en La Plata. Tiene la ventaja Estudiantes, que pasó primero en su zona, así es, que está en estos momentos disputando la Copa Libertadores. Empató de local el último partido con Flamengo y viene de ganarle a Platense 2-0 en cancha del Calamar. Es un equipo muy interesante el de el Cacique Medina, que tiene como gran figura últimamente al arquero uruguayo Muslera, que ha sido la figura, ha tenido una gran actuación justamente ante Flamengo. Contra Talleres recuerdo muy buenas atajadas, y también la gran revelación, yo creo que uno de los mejores, si no el mejor refuerzo del campeonato, el defensor Palacios, que viene teniendo un rendimiento muy interesante, y hay que ver si puede ser campeón tanto en Serie A como en la Liga Argentina, ya que en Serie A firmó planilla. No sé si se lo reconocerán en Inter, que es el reciente campeón de la Serie A. Veremos si tenemos un bicampeón en la misma temporada. Dependerá si Palacio disputó la cantidad de partidos necesarios, como fue el caso de Kvaratskhelia, cuando pasó el Napoli al PSG. Y bueno, terminó siendo campeón de los dos torneos también. También Palacios, que tuvo un paso por Monza, préstamo. También, sí, tiene un pasado por la Serie A, tanto por la Serie A como por equipos argentinos como Independiente Rivadavia. Y bueno, del otro lado, Racing, que clasificó, como bien decíamos, último. Empató de local con Huracán. Se le complicó bastante el equipo de Costas, pero bueno, también tiene la baja de Canavo, recientemente el lateral derecho que venía teniendo un gran rendimiento, pero el equipo no estaba mostrando su mejor cara desde que perdió el clásico de Avellaneda ante Independiente. No volvió a ganar, perdió después con River y empató 3 partidos consecutivos, y en la Copa Sudamericana ganó, empató y perdió sus 3 partidos. Ahora le tocará jugar contra Botafogo, y bueno, veremos si tiene la oportunidad en un mata-mata. Yo creo que es candidato de Estudiantes, pero bueno, en un partido único puede pasar cualquier cosa. Incluso Estudiantes sería candidato no solo de ese partido, sino de todo el torneo por su propio andar, ¿no es cierto? Tanto a nivel local como internacional. Sí, es un equipo que suele hacerse fuerte no solo de local, sino en esta clase de partidos, que lo sabe jugar, lo sabe aguantar y sabe dar el golpe, como bien decíamos en la reciente final argentina, que perdía 1-0 en el alargue y logró empatarlo con un gol de Guido Carrillo, y terminó imponiéndose por penales, ¿no? Y los que nos están viendo nos pueden comentar cuáles serían sus candidatos, ahí que ven el cronograma. Muy lindos partidos se han formado después de la confirmación de todos los encuentros para los cruces. Tranquilamente puede haber un montón de clásicos en la siguiente instancia, más que nada en semifinales por el lado izquierdo, que recuerden que se jugará el día domingo todos los cruces. Puede haber un clásico de Avellaneda, puede haber un clásico River Independiente, Racing San Lorenzo, entre un montón de variantes que puede haber. Y por qué no un clásico de La Plata en semifinales como el clausura del torneo pasado. También teniendo en cuenta que se pueden cruzar San Lorenzo y Vélez con la pica que hay en siguiente instancia. Y es unos octavos de final con duelos bastante históricos y muy importantes, que si vos te pones a ver en nombres es uno de las copas con mejores playoffs que tuvimos en los últimos años con este formato. Sí, el costado izquierdo, como repasábamos ahí, parecía un poquito más no fuerte, pero con equipos de más renombre, pero de todos modos del otro lado también había equipos interesantes. La revelación del torneo queda del otro lado. Así es. Bueno, siguiendo un poco con el repaso, el próximo enfrentamiento será Rosario Central ante Independiente, dos equipos también con entrenadores de mucho carácter. Muy interesante el encuentro. Un equipo del equipo de Almirón, el equipo rosarino, viene un poco con un andar un poco más irregular,
Pero bueno, tiene un gran plantel, tiene un gran equipo y es una de las mejores, tiene una de las mejores ofensivas del campeonato. Y volvió a ganar en Copa Libertadores y se acomodó a pesar del penal que erró Ángel Di María. Si bien también no viene con una buena racha Alejo Vélez, yo creo que es un delantero que no puedes dejar de marcarlo en ningún minuto, no le puedes dar espacio. Pero bueno, es un equipo también muy interesante con el doble 5 Pizarro Ibarra de Jorge Almirón. Recordemos que Malcorra volvería a Central después de salir del club de la Ribera, escúcheme, del equipo de Rosario para ir a Independiente. Además, cabe resaltar que Independiente es uno de los goleadores que tuvo la zona A con 24 tantos, aunque también es uno del que más le convierte con 20 en contra, que puede ser un arma de doble filo, teniendo en cuenta el gran nivel ofensivo, pero el poco nivel defensivo que muestra el equipo de Avellaneda. Sí, justamente ahí repasamos en la imagen, se veía bien que hubo pica en ese partido con Malcorra entre los jugadores de Independiente y el veterano, pero con mucha calidad, zurdo de Independiente hoy. Pero sí, el equipo de Quinteros perdió con Riestra, también se cayó un poco el rendimiento, pero pudo ganarle bien a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, con un gran nivel de tanto de Abaldo, el uruguayo, como Gutiérrez, el chileno. Por ambas bandas tiene mucha potencia física y rapidez, y bueno, cuenta con el goleador del campeonato, que es Gabriel Ábalos. Con 9 goles. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y uno de los cruces que llegan los dos equipos en un nivel bastante parejo y ganando los últimos partidos. Que eso llama la atención respecto Sí. a otros cruces que quizá El vienen con un nivel bajando. uno de los cruces más parejos sería de todo el coso, y junto a Gimnasia deben ser los equipos que mejor llegan a esta fase final del torneo de apertura. Sí. Y para tener en cuenta, ¿no es cierto?, los últimos cruces entre ellos, para saber quién sería favorito ahí también. O sea, podríamos decir que, o sea, por historia podría ser Independiente, pero el presente de Central puede dejar Es una que sorpresa también en últimamente ese sentido. Central está viniendo muy bien, y más con esa motivación que tiene en Copa Libertadores, que terminó ganando el día de ayer y está puntero cómodo en su zona, que es una forma también de relajarse y darle quizás prioridad a este torneo y no tanto a la fase de grupos. Claro, como otros equipos que también vienen en un buen andar a nivel internacional y pueden concentrarse en esta fase definitiva del torneo. Sí, así es, sí, tiene un poco más de margen el equipo de Almirón, ya que compite internacionalmente. Y bueno, veremos, va a ser un muy interesante partido, uno de los que más atrae, yo creo, al futbolero, y ambos vienen muy parejos, y va a ser un partido para tener en cuenta este fin de semana, que yo creo que no va a defraudar. Al igual que el siguiente, que el de River San Lorenzo, que a expectativas podría llegar a ser un muy buen partido, ¿no es cierto? Sí, porque si bien San Lorenzo ha perdido su último partido, River también viene en un Obteniendo nivel, muchos puntos. Sí, pero en un nivel decreciente, ya que viene de perder con Atlético Tucumán, un partido que se le complicó mucho al equipo de Coudet. Si bien rotó jugadores, se lo vio muy incómodo, tuvo muchos cambios, pero aún así perdió con un rival muy débil, un rival que venía de un año y medio sin conocer la victoria en condición de visitante. Y bueno, River no solo que no lo pudo incomodar, sino que no le pudo marcar al equipo tucumano, que también había perdido los últimos 10 partidos en condición de visitante el equipo de Falcioni. Pero se puede dar ahí que pase cualquiera de los dos, más allá de su actual presente. Sí. Si bien River cuenta con jugadores de jerarquía, no viene teniendo sus mejores presentaciones. Pero bueno, San Lorenzo también va a tener la baja de Alexis Cuello, su mejor jugador, por lo menos ofensivamente hablando, por su insólita expulsión ante Independiente que le cobraron, que fue simulación, y por doble amarilla tuvo que irse. Encima el historial entre ellos no ayuda bastante, porque vienen de empatar 4 partidos seguidos, muchos de ellos 0-0,
como también el historial en contra que tiene en San Lorenzo en este último tiempo, de que no le gana a River hace 5 años. El último triunfo fue el 25 de abril del 2021. Y hay que ver si se cambia la tendencia ahora. Sí, tampoco veo muy favorable al equipo, al Ciclón, por el mal momento que viene teniendo, aparte de no ganar durante 3 partidos consecutivos. Y un San Lorenzo que llega en baja en las últimas fechas y que que perdió un duelo clave en la disputa por el 5º puesto de la zona con Independiente, y un River que estaba ganando, no estaba rindiendo como uno esperaría, en un nivel no muy alto, pero gana. Y bueno, tuvo estos últimos 2 semanas tuvo resultados que mostraron un poco más el nivel que estaba teniendo el equipo, y bueno, eso se vio reflejado en la derrota ante los tucumanos. Y hay que ver si eso termina de definir el presente y el futuro cercano de ambos equipos, o cambia respecto a los partidos. Sí, yo creo que se la va a jugar un poco Gaudet, sobre todo con los juveniles que venían jugando últimamente, que eran los que mejor lo venían haciendo, como Freitas, Subiabre, por supuesto Beltrán, que venía siendo la gran figura, el arquero millonario. Y bueno, su gran déficit está en la defensa, que claramente el nivel de los centrales se observó en el gol de Atlético Tucumán, cómo queda pagando Pesela en el costado derecho de River, y cómo terminan cerrando en el gol. Pero bueno, también me llamó la atención mucho la incorporación más reciente de River, que es Tobías Ramírez, el central de 19 años, que no solo por el costo, sino por la manera en la que llega a River ya con el mercado cerrado, y que solo concentró en 3 partidos y jugó ante Racing, solamente en la victoria ante Racing en Avellaneda, y de ahí no lo volvimos a ver. Un central que es joven, rápido, fuerte, y no es una garantía con la pelota en los pies, pero bueno, comparando el nivel de hoy, los centrales de River, tanto de Martínez Cuarta como de Rivero, Pesela, no sería ilógico que entre en el equipo, ¿no? Y favorito ahí sería River, además que juega de local, que viene de ganar muchos partidos, por más de que tuvo unos tropiezos finales. Y sí, a pesar del poco juego que llega a convencer al hincha de River, siento que sí, River es el favorito en esta serie. Y después, ¿no es cierto?, tenemos también ahí a Gimnasia y a Vélez, que pueden llegar a dar una sorpresa, tanto en ese partido como después contra el futuro rival, que puede llegar a quedar quizá con algún expulsado o lesionado después del partido que acabamos de mencionar. Sí, así es. Ambos llegan bien, quizá un poco mejor Gimnasia, ya que viene ganando sus últimos partidos luego del interinato con el técnico Ariel Pereira, que había sido técnico de reserva. Ganó sus últimos 6 partidos, 2 fueron de Copa Argentina, pero bueno, Vélez viene de empatar ante Newell's, también sufrió bastante, una campaña de mayor a menor, la del equipo de Guillermo. Terminó en el 3er puesto en su zona, lo terminó pasando Boca en las últimas fechas, y bueno, en los partidos demostró que en los partidos que logró ganar fue muy superior, pero en los que perdió tuvo demasiados errores propios. Y en cuanto al equipo de La Plata, bueno, tiene un gran plantel, un gran delantero como lo es el Chelo Torres, tanto con Miramón y Nacho Fernández en el medio. Veremos, va a ser un partido interesante. El partido que futbolísticamente yo creo que es el más interesante de estos octavos de final, por el nivel en el que llegan ambos equipos. Obviamente llega un poco mejor Gimnasia porque viene con 6 victorias consecutivas. Y también, bueno, quería destacar a Steinbach también, que está siendo el mejor lateral del torneo, creo yo, en la primera fase del torneo. Hay que ver cómo se desenvuelve Gimnasia en el mata-mata. Con el cruce de los Echeloto también, ¿no? También, tanto padre como técnico de Vélez, como el hijo, que viene siendo el 10 del equipo y aportando tanto cuota goleadora como asistencia, ¿no? Pero lamentablemente no va a poder estar en el partido por llegar a la quinta amarilla, el último partido contra Argentinos. Claro, ahí quizá quede la pica por los clubes, en qué situación está cada uno, pero no se van a poder enfrentar. Y luego después tenemos la sorpresa del torneo, que eso todos estaban esperando, ¿no es cierto?
con Independiente Rivadavia, una locura lo que está haciendo, ¿no? Impresionante, siendo el primero, no solo el anual, sino también en su grupo de Copa Libertadores, que hoy se puede definir si clasifica o no, si termina ganándole a Fluminense. ¿Ya con el empate no estaría adentro ya? ¿Con 10 puntos? Me parece que sí, igual. Sí, Porque lo saca mucha distancia al tercero. Virtualmente ya está clasificado. Sí, prácticamente. Después, Si no matemáticamente. si no pierde hoy en Mendoza ante Fluminense, ya es una campaña histórica y bueno, sería un poco la confirmación, ¿no? Porque viene haciendo las cosas bien, viene teniendo la mejor cuota goleadora del campeonato con 29 tantos. Es un equipo muy interesante, con un ataque, una ofensiva con muchos jugadores. Y bueno, veremos ahora contra Unión que se metió sobre la hora, ¿no? Ya estaba adentro Unión, pero tenía que esperar resultados, porque bueno, la AFA organizó los partidos en diferentes días y eso generó que Unión tenga que esperar resultados de Defensa y Justicia y una goleada increíble de Instituto que era muy difícil de que llegue. Bueno, para agregar a Independiente Rivadavia, si empata hoy y gana Bolívar, clasifica ya a octavos de final con una fecha de antelación. Independiente Rivadavia, que es el mejor equipo por escándalo, primero en la Apertura, primero en la Libertadores y bueno, en tabla también anual, clasificado en Copa Argentina y primero en tabla anual y con una goleada al clásico la pasada fecha y también con jugadores muy destacados como son Villa, Arce, Sartori, que es una delantera que está haciendo mucha la diferencia en el torneo, y Unión, que viene de jugar un excelente partido ante Talleres. Se encontró con una Herrera en un nivel increíble, que tapó varias pelotas y que lo pudo empatar en la última, porque bueno, si Unión no empató ese partido, podría haber quedado eliminado ayer con el triunfo de Instituto. y después lo que sería el clásico cordobés, que ahí volvemos a lo que está ayer y bueno, también tocamos el tema de Sí, Belgrano. a eso me refería un poco con que se metió Unión sobre la hora con el gol que convirtió, que le terminó sirviendo para la clasificación. Por supuesto tenía que esperar los resultados, pero bueno, tienen la oportunidad ahora yo creo que si hay batacazo será en ese partido, ¿no? Volviendo un poco, sí, el partido más esperado, el clásico cordobés, que hacía varias fechas que se venían dando los cruces, se movían los resultados, se movía la tabla, pero se seguían cruzando en octavos. Y bueno, veremos ahora que se termine la especulación, ¿no? Partido que paraliza toda la ciudad de Córdoba, un partido muy esperado por muchos, otros que no querían que se juegue este partido por los nervios, pero que muestra con dos clubes que últimamente vienen levantando el nivel. Belgrano ganó su último partido 4-0 ante Sarmiento, que le da ese envión anímico que necesita para jugarse un clásico. Y Talleres, que no viene mostrando un buen nivel en el anterior partido contra Unión. Es verdad que ya estaba clasificado, pero que igual entra a dudas por el rendimiento del club y además por las posibles lesiones y ausencias de Santiago Fernández, Diego Baloyes y Bruno Bartichotto. Y hay que ver ahí Belgrano si sale a buscar el partido como hizo con River, que eso le costó caro, o si hace como en los últimos clásicos, tanto con Talleres, con Instituto, de cuidarse un poco, o los últimos partidos en general, de salir a buscar, jugar tranquilo. Y bueno, obviamente Talleres, cómo se plantearía también. Un partido que estaba destinado ya, hace 5 fechas que estaban en las mismas posiciones, invirtieron posiciones porque en un momento Belgrano estaba cuarto y Talleres quinto, pero es un cruce que va a paralizar a la ciudad y a la provincia en un fin de semana, y es el clásico que abre los octavos de final, porque va a ser el primer partido el sábado a las 4:30 en el Kempes. Talleres, que llega de un partido bastante flojo en nivel futbolístico, que se encontró con una jugada y un golazo del brasileño Rick, y que decidió un poco por una elección propia y otro poco porque Unión necesitaba ganar, tirarse atrás y resistir la mayor parte del partido, con un Herrera que llega a este cruce en muy buen nivel. Y bueno, finalmente no pudieron aguantar ante Unión,
pero es un Talleres que venía en cuanto a resultados y algunos partidos puntuales en mejoría, que se enfrenta a un Belgrano que venía bajando su nivel, pero que volvió un poco a lo que fue la primera parte del torneo en el último partido ante Sarmiento, el 4-0, y que ambos equipos esperan recuperar a algunos lesionados, porque, bueno, en el caso de Talleres se lesionaron Catalán y Cristaldo también en el último partido. Parece que llegan los dos, Fernández también, no se sabe Baloyes, y Belgrano que el último partido planteó un equipo sin se la rayan para cuidarlo porque ya estaban clasificados, y con el Mudo Vázquez también en el banco. Bueno, fue bien reemplazado por Hernández, que hizo un gol y un buen partido a nivel colectivo, y que va a ser el tercer mano a mano que se juega entre Talleres y Belgrano en torneos de AFA. El primero en el 1998, en la final, la recordada final del siglo, en el Chato Carreras, que bueno, fue un cruce de ida y vuelta, que en este caso es el único, que fue la ida la ganó Talleres por 1-0 con gol de Celaya, y en la vuelta cayó 2-1, un gol de Chiche Sosa en el último minuto, el minuto 90 lo llevó a los penales, que bueno, terminó ganando Talleres por 4-3 con el recordado penal de Lute Oste. Y el segundo cruce que se dio hace 13 años, en el año 2013, ahí sí ya Mario Kempes, que ganó Talleres por Copa Argentina en la primera fase 1-0 con gol de Botino. Y esos son los dos mano a mano que se jugaron en torneos de AFA. A nivel general, contando épocas en las que no jugaban los cordobeses en AFA, es el duelo mano a mano número 21. 13 ganó Talleres, 7 Belgrano. Y en un cruce que trae mucha historia aquí a nivel provincial, y que está empezando a dar sus partidos importantes también a nivel nacional. Es que lo veníamos mencionando en los últimos programas, en algún momento se iba a dar, por más que se crucen en fechas particulares, en fechas de clásicos y empaten, en algún momento ambos equipos vienen creciendo tanto deportiva, futbolística y económicamente, y en algún momento iba a llegar este partido. Y bueno, Belgrano hizo los deberes, tenía que ganar y ganó con contundencia, le ganó muy bien a Sarmiento, con un buen nivel, un buen partido de Pacerini. Veremos si agarra confianza para el fin de semana. Un buen partido también de Metilli, y bueno, un dato no menor, como mencionaba Fabri, que sin Celarrayani, sin Vázquez de entrada, el equipo pudo andar y quedarse con el partido, ¿no? Porque luego entró el pibe Tulián, que hizo un gran gol. Había jugado el clásico de la reserva, que gana Belgrano 4-2, y creo que convirtió también. Sí. Así que una aparición interesante, la del chico de Belgrano. Y bueno, en esta oportunidad podrá contar Zielinski con Lisandro Martínez, ya que en el último clásico no pudo estar. Así que veremos, sí, yo creo que por lo menos en primera división va a ser el clásico más importante hasta el momento. Pero bueno, por supuesto el fútbol se puede ganar, se puede perder. Hay mañana, después del partido, se van a seguir jugando, se van a seguir cruzando. El que quede eliminado va a quedar con la sangre en el ojo y va a querer volver a jugarlo. Y el que pase, bueno, veremos. Se estuvo hablando también en las últimas horas si se quedaba un técnico en el camino tras alguna posible eliminación. Yo creo que también Zielinski tiene una oportunidad para que quede un poco su legado en el club que ha dejado, más allá de las últimas fechas, las últimas presentaciones que no venían diciendo de la mejor manera. Tiene la oportunidad de ratificarla, y bueno, en el lado de Tevez también venía consiguiendo más resultados que rendimiento, pero bueno, ha sabido llevar un equipo muy intenso, un equipo que lo agarró en la parte baja de la tabla y que tiene la oportunidad ahora de dar el golpe. Y un duelo que le va a servir en el clásico que llegan con 6 empates seguidos. El último triunfo de Talleres en 2000 oficial, obviamente, en 2018, el de Belgrano en 2006, y más allá de algunos triunfos amistosos, todo por lo general fue empate.
que se espera que sea eso, ¿no? O sea, si van, por ejemplo, a las apuestas y demás, calculo que debe estar el tema del empate. Y por otro lado, también hay que ver, más allá de que si salen a ganar, que lo más probable es que no, que se cuiden, también hay que ver el que pasa, si realmente tiene chances o no. Ustedes nos pueden decir en sus comentarios, porque un clásico desgasta mucho y ya lo ha demostrado la historia, más allá de que, bueno, el resto de los partidos también puedan llegar a ser clásicos o muy desgastantes para el resto de los equipos, ¿no es cierto? Lo que mencionábamos recién, con Estudiantes Racing, River San Lorenzo, o sea, los otros equipos también se pueden llegar a desgastar, pero casualmente ese cruce, quizá Independiente Rivadavia, en caso de que pase, llegaría a priori más cómodo, pero bueno, ¿no es cierto? Es fútbol y Unión puede llegar a sorprender, entonces el que pase ahí, muy probablemente contra Independiente Rivadavia, quizás llegue más desgastado, sea lesiones, expulsiones, demás. Es que sí, es que este campeonato también tiene esa contra, que es que a pesar que vos podés ganar un partidazo y tener un envío anímico positivo, el problema es la poca fecha de recuperación que tienen los jugadores. A los 3 días ya estás jugando. Bueno. Claro, es el problema que tiene también este torneo, que si no te cuidas bien o si tenés un plantel corto, lo más probable es que termines eliminado ante otro equipo que puede haber jugado mucho peor que vos en todo el torneo, pero al tener un mejor plantel o más amplio te puede hacer la diferencia y eliminarte. Claro, incluso llegando a pasar ese partido hipotético con Independiente Rivadavia, todavía el equipo cordobés le quedaría una, otra vez hipotética semifinal con Boca, después una final contra cualquiera de los equipos que está del otro lado, que obviamente va a ser muy complicada, ¿sí? Estudiantes, River. Lo que, bueno, queda demostrado también que este torneo, a pesar de los nombres, los equipos, los niveles, lo puede ganar cualquiera, porque así se vino demostrando en los últimos 2 torneos, principalmente con Platense. Y en cuanto a lo que es el desgaste, van a tener desgaste por el clásico, pero tienen una ventaja que no tienen la mayoría de los equipos que están en la fase eliminatoria, que es que no juegan Copa. Y el no jugar Copa hace que tengan los mismos partidos en el lomo. Independiente Rivadavia va a llegar con muchísimos partidos encima, porque las últimas semanas vienen jugando entre semanas Copa, el fin de semana torneo, y también le metieron Copa Argentina en el medio, jugó un clásico. El desgaste va a estar de todas formas. Unión en ese puede aprovechar eso también, porque Unión tampoco juega Copa, llega descansado, y Independiente tiene que poner un equipo titular para poder lograr la clasificación con antelación. Claro, para ya quedarse tranquilo y seguir avanzando, pero el tema es que eso le puede llegar a jugar en contra. Por eso hay que ver ahí a dónde apunta todos los cañones. Y después, ¿no es cierto?, quedan otros partidos, ¿no es cierto? El de Boca, el de Argentinos. Sí, el siguiente cruce sería entre Boca y Huracán. 2 equipos que, sí, bueno, como bien decíamos, no vienen jugando tanto en el último tiempo. El año pasado recuerdo que Boca le ganó a principio de año y que después Huracán le ganó en Parque Patricios. Vuelve Diego Martínez a la Bombonera con varios ex Boca como Oscar Romero, Blondel, con un gran nivel de su delantero Caicedo, el ecuatoriano que también viene marcando seguido, y bueno, y con Blondel, que el gran deseo, el gran anhelo del técnico Martínez, que lo pidió personalmente, tanto en Boca como ahora en Huracán, y bueno, lo está haciendo jugar de 8, está rindiendo, pero bueno, ante Boca en la Bombonera veremos, si bien Boca viene mejor en el torneo Apertura que en la Copa Libertadores, le ganó a Central Córdoba en Santiago con la mayoría de suplentes, y bueno, tuvo que entrar de todos modos, tuvo que entrar Paredes y Aranda para darle un poco de claridad y tranquilidad al equipo que se estaba complicando luego del gol de Michael Santos, y terminó de todos modos, terminó fallando bastante. Recuerdo 2 jugadas, 2 mano a mano de Merentiel, que viene con la pólvora mojada, viene errando muchos goles el uruguayo que venía siendo el goleador de Boca, pero bueno, y de cara a este partido también ha errado contra Barcelona en Ecuador recientemente por Copa Libertadores, que le costó bastante caro a Boca, ¿no? Un partido que al principio yo lo vi muy trabado, quizá por la condición del campo de juego en Barcelona, allá en Guayaquil, debido a la lluvia torrencial que había en esa noche, pero no vi un buen partido de Boca. Sentí que fue muy trabado, no tuvo mucho armado de juego,
La parte ofensiva tampoco lo vi muy asertiva. Los suplentes tampoco ayudaron bastante y siento que son puntos que a la larga Boca la va a sufrir bastante si termina dando resultado en contra del grupo. Claro, o sea, si llega a empatar, por ejemplo, de local o llegan a obtener muchos triunfos los otros equipos, ahí se puede llegar a complicar esa clasificación. Aparte de que Barcelona también se mete en la pelea, queda 3 puntos de todos. Un partido que se le complicó a Boca con la expulsión de Ascasíbar, que bueno, fue roja. Bien claramente, expulsado. y que no pudo acomodarse con 10 hombres, algo que tampoco aprovechó Barcelona en un principio, que jugó mejor en el segundo tiempo cuando también tenía uno menos, y que bueno, pudo hacer el gol y quedarse con los 3 puntos y emparejar un grupo que, más allá de que tuvo la derrota con Cruzeiro, con el si ganaba Boca ya estaba encaminado a los octavos de final, y con la mala noticia de la lesión del arquero, que hay que ver para cuánto está, porque es la segunda lesión de arquero que tiene en el torneo y que generó la vuelta de Javi García, Que tuvo una tajada importante al final del partido. Sí, a Villalba. Y no atajaba hace 2 años, ¿no? Sí, También. para tener en cuenta. Pero sí, más allá de las condiciones atípicas del partido, Boca no jugó bien. Es un partido de Copa Libertadores de visitante. Ascasíbar estuvo muy equivocado en actuar como actuó en esa situación. Si bien es en menos de un segundo lo que pasó, es una actitud muy infantil del jugador de Boca. Que bueno, no le terminó costando el partido, pero sí se lo hizo cuesta arriba, porque está justo del lado del costado derecho donde está jugando Weigand, que evidentemente no está para lo que hoy necesita Boca, no está a la altura del equipo, y que por momentos el equipo necesitaba la victoria y la pelota daba vuelta de un lado para el otro, y cuando estaba Weigand solo y no se la daban, así que evidentemente es un tema que repercute en el mismo plantel de Boca, que es un jugador que no está a la altura. Y bueno, el tema de Brey creo que fue más un golpe más muscular que otra cosa. Había escuchado esta mañana que puede llegar para el fin de semana, porque Boca no puede depender hoy de Javi García, no solo por la edad, sino con 2 años de inactividad, que ya en sí el mejor rendimiento de Javi García no me parecía a la altura. Con 2 años de inactividad prácticamente, no veo Boca, por lo menos en estos momentos, en esta altura de la temporada, en las definiciones tanto de la apertura como del pase a Copa Libertadores, no lo veo. Tampoco creo que Boca vaya a buscar un arquero en estas circunstancias, pero bueno, no veo serio que ataje realmente Javi García en este tramo. De todos modos, sí, se emparejó el grupo. A Boca le conviene ahora que gane el Cruzeiro o que empaten, pero termina dependiendo de sí mismo. Y en el duelo de Huracán regresa Vareiro, que lo cuidaron contra Central Córdoba, y veremos si con las mismas oportunidades o menos que Merentiel logra hacer un gol y darle pase a Boca a la siguiente instancia, ¿no? Y para lo que es dentro de poco el mercado de pases, tener en cuenta ahí de buscar un 4 y bueno, quizá también un arquero por lo que están siendo las lesiones, para asegurarse tener jugadores a buen nivel y con buen ritmo, tanto para lo que es Copa Libertadores como torneo local, que hay que continuar, ¿no es cierto? Y las lesiones después pueden llegar a volver en los mismos lugares o en otros, por una mala recuperación y demás, como para estar prevenidos. Tanto para Boca como para el resto de los equipos. Por ejemplo, para River también tenerlo en cuenta a la hora de lo que decíamos las otras veces, de la parte ofensiva, de quizá traer un 9. En ese aspecto no hay que confiarse. También, obviamente, para el resto de los equipos, porque te puede pasar que se te lesione uno y tener en el banco un jugador, como le pasó a Boca ayer, que hace 2 años no juega y bueno, que terminó rindiendo como con esa tapada del final, pero no le podés exigir que... Sí, que no están los planes en realidad que entre, y bueno, de todos modos lo tenés ahí, y ante cualquier circunstancia ahora se golpea a Javi García y... Tiene que atajar un jugador. Y tiene que atajar a un chico. Otra vez de la reserva. Que no debutó, sí. Es un compromiso en el que no está Boca en estos momentos para... En otra instancia, seguramente más al comienzo del año,
se podía dar el lujo de que suceda, pero ya en esta instancia definitoria creo que Boca tiene que hacer el esfuerzo o con Bray o bueno, veremos qué decidirán, pero creo que va a llegar de todos modos ante Huracán. Como le pasó hace un tiempo a River con Enzo Pérez, que algunas veces terminaba atajando porque también le pasaba el tema de las lesiones y demás, no estaban todos los arqueros disponibles. Y después entonces también tenemos el partido de Argentinos, que hay que ver ahí si hay alguna sorpresa, si termina siendo uno de los partidos más interesantes, quizá por el nivel de los equipos. Para mí será uno de los más atractivos, como decís vos, Martí, por el nivel tan parejo que vienen teniendo los equipos, Argentino y Lanús. Lanús que perdió su partido de Libertadores el día de ayer 4-0 contra Always Ready, muy partido difícil allá en la altura de Bolivia. Y Argentinos que perdió en la última fecha ante Gimnasia por 2-0, pero que los dos presentan un buen fútbol, un buen espectáculo para aquellos que solemos mirar la mayoría de los partidos y que se podría formar un lindo encuentro entre ellos dos. Tiene un antecedente bastante reciente, que fue en este mismo torneo de apertura, en aquella fecha interzonal, donde el bicho de la Paternal ganó 2-1 ante el Granate. Y para tener en cuenta ese partido con Always Ready, la cancha más alta dicen del mundo, ¿no? Sí, en Bolivia sí, se complicó. También está muy parecido a Boca en cuanto a Copa Libertadores, Lanús, porque se le complicó el grupo. Pero bueno, tendrá la oportunidad ahora el equipo de Pellegrino, que luego de ganar la Recopa Sudamericana a Flamengo, tuvo una caída de nivel, involucionó el equipo también lógicamente tras la salida de Rodrigo Castillo, su goleador. Pero bueno, en los últimos partidos logró ganar el clásico a Banfield y no volvió a ganar por 3 partidos consecutivos, además de esta derrota en Copa. Tiene un partido muy, muy importante de cara a la definición del semestre. Y para tener en cuenta ahí también lo que serían los días y los horarios de estos partidos, para que la gente la pueda ver, ¿no es cierto? Sí, tenemos también el cronograma para el fin de semana, que sería sábado y domingo. Sí, insólitamente, para variar, encimaron un partido, lo pusieron a la misma hora que el otro y tenemos, abre los octavos en el Kempes Talleres Belgrano a las 4:30 de la tarde. En la Bombonera a las 7 juegan Boca Huracán. Y ya por la noche, tanto Argentinos y Lanús como Independiente Rivadavia, Mendoza y Unión juegan 21:30. Qué necesidad, ¿no? Que no se entiende por qué los dos a las 9:30. Necesidad, Hubieran repetido el horario del domingo, que claro, sería 3 de la tarde, 5 de la tarde, 7 de la tarde y 9:30 de la noche. ¿Con qué necesidad? Sí. ¿Qué necesidad? Ya es muy difícil ver los partidos de cada fecha, poder ver todos, tanto por los días como por los horarios. En estos momentos que se define el campeonato, es muy insólita las decisiones, pero bueno, ya lamentablemente nos sorprenden. Y para el otro día, el domingo, arrancan en Rosario a las 3 de la tarde Central contra Independiente, Estudiantes Racing a las 5, River San Lorenzo en el Monumental a las 7 de la tarde y cierran Vélez Gimnasia 9:30 en el Amalfitani.